está. Ahí vemos en sí la rama de la química que vamos a llevar cuatro en sí, ¿ya? Por si acaso esto se puede dividir en muchas ramas más, ¿ya? Pero para que quede más claro y no genere de repente confusión alguna, nos vamos a centrar en estas cuatro divisiones, ¿ya? Entonces esas cuatro divisiones o ramas de la química, ¿cómo lo vamos a llevar? La primera división va a ser lo que es la química general. ¿Ya? La química general, como estás viendo aquí, estudia todas las propiedades y leyes de la materia. Si hablamos de propiedades, hay varias, ¿no? Por ejemplo, puede darse la propiedad, ya estás viendo aquí, de combustión. La propiedad de combustión es un fenómeno muy frecuente que de repente uno también se percata de ello, ¿no? Como por ejemplo cuando tú quemas un pedazo de papel y termina en ceniza, ahí se está produciendo el fenómeno de combustión. ¿Ya? Entonces, ese fenómeno de combustión que en sí conforman propiedades de la materia, los estudia la química general. Otro fenómeno también visible y frecuente es como por ejemplo el caso que tú tienes un auto abandonado. Entonces, ese auto abandonado, con el pasar del tiempo que va a pasar, mira, con su carrocería, se está deteriorando, mejor dicho, se está oxidando, ¿no? Porque este elemento por el cual está hecho, que es de metal, entonces en el medio ambiente sucede ahí un proceso de oxidación que hace que justamente tome esta apariencia. Entonces, eso también es un fenómeno químico, ¿no? La oxidación. ¿Y qué rama de la química lo estudia? La química general. Entonces, por mencionar nada más dos fenómenos, ¿ah? De los muchos que pueden haber, la combustión y la oxidación. No son dos casos, son dos propiedades de la materia que los estudia la química general. Ya no te olvides eso, combustión, oxidación, que los estudia la química general, que va a ser aquella rama que estudia las propiedades y leyes de la materia. ¿Ok? A ver, otra rama, ¿cuál vendría a ser? La química inorgánica. Esa química inorgánica, como estás viendo aquí, estudia todas las sustancias inanimadas de reino mineral. Más que nada estudia todo tipo de minerales que existen bueno, ¿no? en nuestro entorno. Puede ser, por ejemplo, el estudio del agua o el estudio de la sal o de cualquier otro mineral, más que nada, ¿no? De repente de algún metal, puede ser el oro, puede ser la plata, el cobre, de repente alguna mezcla que se haga entre esas dos sustancias, en fin. Todas esas cositas las va a estudiar la química inorgánica, ¿ok? Por mencionar un par de ejemplos, el agua o la sal, ¿no? Y de repente alguna mezcla que puede haber entre ellos dos, ¿no? O con algún otro metal más. Entonces todo ello estudia la química inorgánica, ¿ok? Como verás hay otra rama que es todo lo contrario, ¿no? La química orgánica. ¿Qué estudia la química orgánica? Así como estás viendo ahí, estudia todas las sustancias que contienen carbono, ¿ya? Sustancias que contienen carbono, hay muchos ejemplos. Puede ser el caso de los alcoholes. Todo este primer recuadro que ves aquí son ejemplos de alcoholes, por ejemplo, lo que es el metanol, el etanol. El metanol, por ejemplo, otra forma de decirlo es el alcohol metílico. El etanol es el alcohol etílico, ¿no? El cual viene a ser la materia prima para las bebidas alcohólicas. Entonces, los alcoholes, como estás viendo ahí, poseen una cierta cantidad de carbono, miran su notación química. Entonces son sustancias que los estudia la química orgánica por poseer carbono, ¿ya? Ahora, acá ves que hay otra sustancia que contiene carbono. Ese es el azúcar, ¿no? El azúcar también es otra sustancia que contiene carbono y por ende también lo estudia la química orgánica, ¿ya? Entonces no te olvides, la química orgánica va a ser aquella rama de la química que estudia todas las sustancias que contienen carbono, ¿ya? Pero va a haber una excepción ahí. El dióxido de carbono, que es el CO2, es, digamos, el único compuesto, la única sustancia
que no va a ser estudiada por la química orgánica, ¿ya? Es un dato adicional que te doy, ¿ya? Si tú ves ahí, ¿no? La química orgánica no estudia todo compuesto que contiene carbono, ya está bien, pero va a haber una excepción. Esa única excepción va a ser el dióxido de carbono, ¿ya? El CO2, dióxido de carbono, que es lo que justamente tú, la sustancia que tú expiras, ¿no? Cuando tú respiras, ¿ya? Tú absorbes el oxígeno y expulsas ¿qué cosa, no? El dióxido de carbono, ¿ya? Esa es una sustancia que a pesar de poseer carbono en su fórmula química, no lo estudia la química orgánica. Es la única excepción, ¿ya? Y la última rama de la química que estás viendo aquí dentro de estas cuatro que vamos a estudiar nada más, va a ser la bioquímica, ¿no? La bioquímica en sí es una parte ya aplicada de la química, ¿no? Ya en sí estas partes uno puede tomar un libro y las puede leer y entender la parte teórica, ¿no? Pero en la bioquímica ya es una parte aplicada de la misma, porque en esta bioquímica ya se estaría estudiando la relación que tiene la química con otra ciencia. En este caso, si hablamos de bioquímica, entonces ¿con qué ciencia crees que se esté relacionando? Bio, biología, ¿no? Se estaría relacionando con la biología, la química en este caso, dando origen a lo que es la bioquímica. ¿Y qué va a estudiar? Todos los procesos químicos que ocurren en los seres vivos. Procesos químicos que ocurren, por ejemplo, en nosotros hay varios. Por ejemplo, ¿cuál crees que sea? ¿Qué proceso crees que sea aquel que contenga la boca, al estómago, al intestino? La digestión, ¿no? La digestión es un proceso químico que ocurre en un ser vivo como nosotros o en los animales, y eso lo estudia la bioquímica. La respiración, la circulación, ¿ya? Entonces son procesos químicos que los estudia esta ciencia, ¿no? Que es la bioquímica. Otro ejemplo notorio, ¿cuál vendría a ser? Aquella en la cual interactúa la luz solar con el dióxido de carbono que emiten las plantas. Perdón, que absorbe, ¿ya? Ese proceso, ¿cómo se llamaba? La fotosíntesis, ¿no? Justamente este proceso que tú ves aquí, en el que interactúan las plantitas con la luz solar, se viene a llamar la fotosíntesis, ¿no? Y la fotosíntesis también es un ejemplo, es un caso de proceso químico que lo estudia la bioquímica. Entonces, ese es por mencionar unos cuantos casos, ¿no? Para resumir, la bioquímica va a estudiar los procesos químicos, no te olvides, que ocurren en los seres vivos, tales como por ejemplo la digestión, la circulación, la respiración, la reproducción, en fin, ¿no? Y otros procesos tales como por ejemplo la fotosíntesis, ¿no? Y otros más en el cual involucren seres vivos.